Estos dos muchachones, hombre, son de primera clase, ¿verdad que sí, hermanos? Oye, tremendo, tremendo, de calidad. Son pocos los que quedan así como estos muchachos, hombre. Gracias, tremenda ayuda, tremendo apoyo y tremenda bendición tenerlos aquí en la iglesia, ¿no es cierto? Voy a parar ahí porque Jairo se pone celoso, ¿ok? Así que Nehemías capítulo número 6. Tome su Biblia, por favor. En esta mañana estuvimos en el libro de... ¿En qué libro, hermano? No, yo no soy feo, es Ageo, ¿ok? Ageo, estuvimos en el capítulo 2 del libro de Ageo. Vamos a ir al libro de Nehemías capítulo 6. Y cuando lo tenga les suplico que me lo deje saber con un fuerte amén. Nehemías capítulo 6. Comenzamos lectura de la palabra del Señor en el versículo número 1. El título que quiero abarcar en los minutos que nos restan, quiero ser muy consciente del tiempo y quiero darle suficiente tiempo a usted para poder disfrutar de la actividad que viene y poder regresar a casa a buena hora. Nehemías capítulo 6. ¿Y lo tiene usted? Amén. Versículo número 1. Dice el Señor en su divina palabra: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y no quedaba en el portillo, en paréntesis, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas, ¿en dónde, hermano? ¿Qué significa eso? Que habían portones pero no habían puertas en los portones. O sea que a esta etapa en el capítulo 6 el muro que había sido derribado y destruido ya se había reconstruido. Todo ya estaba en su respectivo lugar. Ya había un gran muro por todo alrededor de la ciudad que protegía a la ciudad por la carga que Dios había puesto en el corazón de Nehemías para reconstruir el muro de la ciudad de Jerusalén. Lo único que faltaban eran las puertas. ¿Ok? Versículo 2. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: hey, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado que había una intención ahí un poquito sospechosa. Versículo 3. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una, ¿qué, hermano? Gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto. ¿Hasta cuántas veces, hermano? 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. ¿De qué manera le respondió? Les dijo lo mismo que dijo en el versículo 3. Les dijo: yo hago una gran obra y no puedo ir. Mire qué interesante cómo es que Nehemías considera la obra que Dios había encomendado en sus manos. Ese adjetivo que usted encuentra enfrente de la palabra obra es la palabra gran. Y Nehemías tenía la percepción de la obra que Dios le había dado como una obra excepcional, como una obra impresionante, como una obra increíble, como una gran obra. Qué bueno fuera que todos los que servimos al Señor tuviéramos ese mismo pensar de la obra que Dios nos ha encomendado. Qué lindo fuera que la gente de los miembros de la iglesia de la iglesia Redención tuvieran ese concepto de su iglesia. Qué lindo fuera que cada uno de los que manejamos algún ministerio aquí en la iglesia tuviésemos continuamente esa percepción del ministerio que Dios nos ha encomendado. No es cualquier tipo de oficio, no es cualquier tipo de actividad semanal. No, es una obra, pero es una gran obra. Incline su rostro. Hoy vamos a abarcar el tema: el manual de Nehemías para hacer una gran obra. Vamos a orar. Padre, queremos suplicarte, oh Dios, una unción fresca del cielo
Queremos darte el lugar para que tú obres como tú desees en medio de tu iglesia de la manera más efectiva posible. Quita de nosotros cualquier estorbo, cualquier tropiezo donde tú no puedas tocarnos y traer convicción a nuestras vidas por algo que necesitamos mejorar. Señor, reconocemos que cada iglesia es un centro médico, es un hospital donde gente que está batallando con algo se reúnen para tratar de sobreponerse a sus debilidades. Y hoy queremos poner a un lado, Señor, todo lo que nos agobia, nos perturba y nos afecta, y poner nuestra mirada sobre el único y suficiente Hijo de Dios. Permítenos hacerlo, Dios mío, en los minutos que nos restan. En el nombre de Cristo oramos, y el pueblo dijo. Hay una frase de 5 palabras en nuestro texto de esta noche sobre el cual yo me quiero enfocar y sí crear una verja alrededor de, y de ahí quiero sacar el texto y el título del mensaje de esta noche. En el versículo 3 usted encuentra que Nehemías le envía a decir a los mensajeros. ¿Cuáles mensajeros? Los mensajeros de Sanbalat y Tobías, enemigos de la obra de Dios. Estaban en contra de lo que Nehemías quería lograr, y Nehemías tenía por mente y por meta, y había determinado en su corazón reconstruir el muro de la bella ciudad de Dios, de la ciudad de Sión, de la ciudad de Jerusalén. Y cada vez que alguien emprende a hacer una obra que Dios le ha encomendado en sus manos, créame por seguro de que siempre habrán adversidades. Y estos 2 enemigos de la obra de Nehemías le envían mensajeros y le dicen prácticamente a Nehemías: para lo que estás haciendo, queremos reunirnos contigo porque queremos sentarnos a hablar. Y ahí nos dice el texto de que Nehemías sabía bien las intenciones de ellos. No querían nada más sentarse a hablar, no querían nada más sentarse a una taza de café, no querían nada más sentarse a platicar bajo la sombra de un árbol. No, querían hacerle daño y aún posiblemente quitarle la vida. Y aquí el texto nos dice que les envíe mensajeros. Nehemías les envía mensajeros diciendo: yo hago una gran obra. La mentalidad de cada persona que sirve a Dios en la iglesia debería de ser esa: yo hago una obra. Pastor, a mí Dios me permite involucrarme en mi iglesia local. Yo logro participar y doy de mi tiempo y doy de mi esfuerzo y trabajo en cierta área del ministerio, y Dios me ha dado a mí el gran privilegio de servirle en mi iglesia local. Yo hago una gran obra. Nehemías, el siervo de Dios, valora la obra que él está haciendo para el Señor como una gran obra. La meta que Nehemías se había propuesto, hermano, era determinar la reconstrucción del muro de Jerusalén, que había sido completamente destruida, estaba completamente acabada y en escombros. Había obtenido el permiso del rey de los medas y de los persas para regresar y agarrar todo lo que quedaba y empezar a reconstruir los muros de la ciudad. Él y un grupo que el mismo texto nos habla diciendo un grupo de débiles judíos, le llamaban sus adversarios. Él con ese grupo de débiles judíos se pusieron a trabajar, se subieron las mangas, se prepararon bien los hombros y empezaron a colocar piedra por piedra y bloque tras bloque, y empezaron a empavimentar toda esa orilla, poniendo fila tras fila tras fila, metro por metro, esquina a esquina, de un lado al otro, de norte a sur, de este a oeste, trabajando alrededor de toda esa gran ciudad, y comienzan a echarle ganas. Y la Biblia dice que el pueblo tuvo buen ánimo para trabajar. Algo esencial para poder considerar la obra de Dios como una gran obra. ¿Dónde está su ánimo? ¿Eres tú una persona, como dice el libro de Santiago, de doble ánimo? Que vienes el domingo, recibes palabra y sales con una alta espiritual, listo para conquistar el mundo, pero vienen las tribulaciones y vienen los ataques del enemigo, y viene el martes y andas bajo por el piso, hermano.
o tienes buen ánimo continuo para hacer algo para Dios en tu iglesia local. Nehemías, el principal albañil del proyecto, lidera la obra para edificar los muros. Y mientras eso se realiza, los adversarios comienzan a acercarse con sus críticas. Y quiero insertar esto, hermano. Oiga bien, es imposible realizar una obra para Dios sin tener adversarios y sin tener críticas. Cada vez que tú intentas hacer algo para Dios, tenlo por seguro, habrán adversarios y habrán críticas. Hay quienes se desaniman cuando escuchan las críticas y las murmuraciones de otras personas y dicen: pastor, si a mí me van a criticar, mejor yo no hago nada. Bueno, te la vas a pasar entonces nunca haciendo nada para el Señor, porque la gente siempre va a hablar. Esa es la gran realidad. Y aquí en el texto tenemos dos personas que yo me imagino, yo me supongo, yo estoy casi seguro de que hay en cada iglesia un Sanbalat y un Tobías. Hasta el nombre de los dos son repugnantes. Sanbalat, Tobías. Eran los adversarios de Nehemías y de la obra de Dios. Y le piden una reunión a Nehemías mientras Nehemías está trabajando en la obra. Y el versículo 2 dice: Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Y hermano, ahí nos muestra la verdadera intención, porque querían hacerle mal, querían hacerle daño al siervo de Dios. Hermano, si Nehemías le hubiera prestado atención a sus adversarios, si Nehemías hubiera accedido en ir a reunirse con ellos, la obra no se hubiera hecho, mucho menos se hubiera terminado. Es más, lo más probable es que hubiera perdido su vida. ¿Cuál fue el factor determinante en todo esto? ¿Sabe qué? Y Nehemías ignoró a sus adversarios, ignoró sus críticas, no le prestó atención para reunirse con ellos. Por eso pudo realizar y por eso pudo terminar la gran obra de la reconstrucción de los muros. Y este capítulo 6 de Nehemías se puede dividir fácilmente en tres diferentes secciones. Número 1, el artificio de la obra, versículo 1 al 4. Número 2, los acusadores de la obra, los enemigos de la obra, versículo 5 al 9. Y número 3, la aprehensión de la obra, versículo 10 al versículo 19, que es el último versículo del capítulo 6. Nehemías, el copero del rey, bajo la inspiración del Espíritu Santo, en directa respuesta a sus adversarios, les dice en el versículo número 3: yo hago una gran obra y no puedo ir. Esas palabras juntas, gran obra, en el hebreo significan más grande del tamaño promedio. Oh hermano, aquellos de nosotros que servimos al Señor y estamos activamente involucrados en la iglesia, debemos de entender que nuestro trabajo y nuestra labor, no importando qué ministerio sea en que sirvamos, no es una labor cualquiera, no es una labor común y corriente, es una gran obra que estamos haciendo para la eternidad. Pues a los ojos de Dios es una obra eterna, con dividendos eternos, con resultados eternos, que un día, al estar en la presencia de Dios, vamos a ver los grandes beneficios que vamos a cegar por haberle servido a Dios. La obra que Dios nos ha dado, el ministerio que Dios nos ha encomendado, es una obra fenomenal, excepcional, sensacional, espectacular. Y con esa mentalidad deberíamos de servir al Señor todo el tiempo, con entusiasmo, con fervor, con espíritu pronto, con el deseo ferviente, reconociendo que esta es la obra del que pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, que nos amó tanto que envió a su unigénito Hijo para morir una cruenta cruz por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y que ha escrito nuestro nombre allá en el libro de la vida, allá en la gloria, y activamente y presentemente está preparando para cada uno de nosotros una morada eterna, porque nos ama y nos quiere y nos
Dios anhela y por eso nos ha enviado a su Hijo para redimirnos de nuestros pecados y justificarnos delante de Dios, para lavarnos con la sangre preciosa de su unigénito Hijo. A Él es que servimos y hay que hacerlo con entusiasmo. Encuentro 3 cosas indispensables que todos deberíamos de tener si queremos realizar una gran obra. Y número 1, hubo un deseo y hubo un llamado para hacer la obra. Versículo 1, capítulo 6 y el versículo 1 dice, el texto dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Conmigo, hermano, que el muro estaba en las etapas finales de su construcción. No había sido finalizada. Faltaban las puertas de los portones. Sin embargo, la obra nunca se hubiera comenzado si Nehemías no hubiera sentido el deseo, la carga y el llamado de Dios para comenzarla. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Todo líder de cada ministerio comienza viendo una necesidad, un espacio vacío, un hueco que hay que llenarlo con la presencia y con la labor y con el trabajo de alguien. Todo llamado de Dios comienza con un ver la necesidad que hay y respondiendo a esa necesidad, diciéndole: Señor, aquí estoy, úsame a mí. ¿Y quiere ver dónde comienza el llamado? En Nehemías capítulo 1 versículo 3. Véalo aquí en la pantalla. Dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afecta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Oiga, cuando oí estas palabras y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. El llamado de Dios siempre viene con un pesar, con un profundo deseo de querer hacer algo, de ver la necesidad que hay y querer responder basado en esa necesidad. Oh, yo me pregunto hoy, ¿a cuánto Dios ha llamado o está llamando a que comiences un ministerio, o que ayudes en algún lugar de tu iglesia, o que te levantes y te prepares para ser un predicador de la palabra de Dios, o ser un pastor de una iglesia, o ser un misionero que salga a alcanzar a las gentes de otro país o de otra región del mundo, y todavía no te has rendido delante de Dios y le has dicho: Señor, donde tú me quieras llevar, ahí yo iré? Y el Señor te va a seguir llamando, porque el llamado de Dios es irrevocable, y vas a seguir sintiendo lo que has sentido por un rato ya. Y vas a sentir, escuchando la voz del Espíritu Santo que te sigue jalando por dentro y te sigue diciendo: hey, haz algo para mí, haz algo para el reino, involúcrate en algún lugar, métete y haz algo y haz una diferencia en nuestro mundo y en la iglesia donde yo te he puesto. Cada ministerio de nuestra iglesia está haciendo algo para el reino celestial de nuestro Señor. Interesante, en el versículo 2, vaya conmigo a Nehemías capítulo 1, no lo tengo aquí en la pantalla, pero quiero que usted haga nota de esto. Nehemías capítulo 1, lo tiene un fuerte amén. Versículo 2. Bueno, para que entienda el contexto, versículo 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. ¿Está conmigo? Versículo 2. ¿Sí? ¿Que vino quién? Otro nombre mero raro, ¿verdad? Anani. Y dice: uno de mis hermanos con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén.
Y esto fue lo que le dijeron. Y me dijeron: el remanente de lo que quedaron de la cautividad ahí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Una persona llamada Anani se le acerca a Nehemías, que era uno de sus hermanos, y la Biblia dice que con él otros varones de Judá, y le comienzan a decir de la condición en que estaba la ciudad de Jerusalén, que estaba en ruinas y que lo que quedaban eran escombros. Y cuando Nehemías escucha estas noticias, se sienta y llora y hace duelo por varios días. Y de ahí viene el deseo de Nehemías, el llamado de Dios para hacer algo. Yo les pregunto esto: ¿y qué le pasó a Anani? Porque bien informado que estaba Anani, y a través de Anani fue que Nehemías llegó a escuchar de la condición deplorable en el cual se encontraba la ciudad de Jerusalén, de que no quedaba nada, las casas estaban destruidas, el templo estaba completamente en escombros y los muros de la ciudad habían sido derribados. Y Nehemías se sienta y se tira al piso y comienza a llorar amargamente y siente el llamado. Pero ¿qué pasó de Anani? ¿Y qué pasó con los otros hombres judíos que estaban ahí? ¿Sabe qué pasó con ellos? Hicieron lo que la gran mayoría de las personas en una iglesia bautista hacen. Ve, qué bonito. Y no hicieron ni papá. Sin embargo, Nehemías escucha la condición deplorable de su ciudad y se tira y se postra delante de Dios y le dice: Señor, si tú me permites hacer algo, yo lo voy a hacer. ¿Dónde está tu deseo? ¿Dónde está tu carga de querer y poder hacer algo grande para el Señor? ¿Dónde está tu respuesta hacia el Señor después de lo mucho que Él ha hecho por ti, después de haberte salvado y rescatado del infierno, después de haber muerto en la cruz por tus pecados, después de haber resucitado de entre los muertos en amor a ti, después de mostrarte su amor todos los días, en hacerte levantar de tu cama y andar sobre tus pies? Al examinar tanto lo que Él nos da, ¿será poco involucrar nosotros y hacer algo y servir en algo aquí en la iglesia? Dígame usted. Esa carga la sintió Nehemías y la sintió, ¿sabe quién más? Pablo. Y Pablo dijo en 2 de Corintios 11:23, dice: son ministros de Cristo, defendiendo su apostolado, dice, como si estuviera loco hablo. Yo más, dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, no digamos, en peligros de muerte muchísimas veces. En defensa de su apostolado y de su llamado para ser apóstol de Cristo, Pablo da testimonio de ser un predicador, un sembrador de iglesias, un escritor mismo de varios libros de la Biblia, pero a la misma vez sufrió de trabajos seculares, sufrió de azotes sin número, de ser echado en la cárcel. Varias veces fue echado a la cárcel y estar varias veces en peligro de su misma vida. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Por amor a la obra. Y vemos que fue azotado varias veces hasta quedar al punto de la muerte. De una ciudad fue echado una vez y fue apedreado y lo dejaron por muerto. Y fue en esa ocasión en particular, muchos teólogos creen que el espíritu se le salió del cuerpo, fue al cielo, al tercer cielo, y vio cosas que no les daba al hombre expresar. Y Dios le dijo: yo no he terminado contigo, tienes que regresar porque me tienes que servir más. ¿Qué más debe de tener un cristiano para hacer una gran obra para el Señor? Un deseo profundo, hermano. Yo seriamente te suplico en esta tarde, reevalúa cómo está tu deseo de servir al Señor. Reevalúa cómo está tu deseo de sentarte ahí atrás y de servir como mujer y recoger las ofrendas y hacerlo con aprecio y con amor para con Dios.
Revalúa, hermanitas queridas, cómo tú sirves a Dios entrando cada vez a ese salón de cuna para cuidar niños. Revalúa cada vez, hermanita, que tú te levantas delante de esos niños y abres la palabra de Dios e impartes una lección bíblica adecuada para la edad de esos niños de 4 a 5, de 6 a 8, de 9 a 11. Revalúa, mi hermano querido, que sirves con los jóvenes y abres la palabra del Señor y les compartes a ellos verdades inescrutables y poderosas que Dios puede usar para cambiar vidas. Revalúa, hermanita y hermano querido del coro, cada vez que vienes el domingo a las 5 de la tarde, cuando estás cansado y no hay fuerzas en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque a esas horas del día, en un día domingo, lo que más quieres es acostarte y darte un sueñito y dormir que sea unos 30 minutos o 40 minutos, pero vienes y lo haces. ¿Por qué? Porque reconoces que esta es una gran obra y lo quieres hacer porque el que te compró con su sangre todavía tiene grandes planes para ti. Número 2, hermano, determine evitar las distracciones. Y eso es exactamente lo que el diablo va a hacer una y otra y otra y otra vez. Te va a presentar tropiezos y obstáculos para que tú no le sirvas a Dios. Se complica el trabajo. ¿Y qué te ponen a hacer en un día domingo o un día miércoles, cuando hay que servir al Señor? Trabajar. Te viene familia de no sé dónde y llenan tu casa y no están acostumbrados a ir a la iglesia. Y lo peor es que vienen cabal un día domingo o cabal un día miércoles. ¿Y qué se te complica? El ir a la casa del Señor y servir al Señor. Hermano, mira, el diablo va a hacer todo lo posible para distraerte a ti de poner la meta de servir al Señor. Una distracción: Nehemías, ven para acá, Nehemías. Queremos reunirnos contigo, Nehemías. Juntémonos en el campo de Ono, Nehemías. Eso era lo que era Sanbalat y Tobías y Gesem eran distracciones. ¿Y sabe qué dijo Nehemías? Se puso bien los pantalones y determinó bien en su corazón y le dijo: no, Señor, yo no puedo ir porque estoy haciendo una gran obra. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste no a alguien que quería apartarte de la viña del Señor? Disculpen, familia, pero hoy no los puedo acompañar. Es domingo, el día del Señor, y por lo tanto yo hago una gran obra. Disculpe, señor jefe, pero el domingo para mí es el día del Señor. Es convicción bíblica mía no trabajar en un día domingo, y por lo tanto usted me va a disculpar, pero yo el domingo no trabajo porque hago una gran obra. Disculpe, señor entrenador, pero el domingo es el día del Señor. El miércoles tengo servicio en mi iglesia y por lo tanto yo no juego deportes ese día porque yo hago una gran obra. Y puedo añadir esto: hay de aquellos padres que le permiten a sus hijos involucrarse en deportes en un día del Señor o en un día de culto. Le estás enseñando a tus hijos quién tiene prioridad en tu vida. Mi esposa da testimonio de que antes de ser salvos, ella como familia era amante del softball. Y los torneos grandes siempre se realizan. Yo no sé por qué el mundo se trata de jalarse todo en el día del Señor, dígame usted. Las finales de las copas del mundo y las finales del Super Bowl y las finales de la Serie Mundial siempre caen desgraciadamente domingo. ¿Por qué el domingo? Y para ella fue difícil porque los juegos grandes de softball caían un día domingo, cabal en la mañana, cuando era hora de culto. Ellos vienen a recibir al Señor, le entregan su vida a Cristo, y ella dejó el deporte
y la pasión que tenía y el futuro que tenía por delante también, porque fácilmente le iban a dar becas por todos lados para entrar a una universidad secular. Y lo dejó todo porque el domingo es el día del Señor. Y el domingo es para Dios. Disculpa, amigo, pero el domingo es el día del Señor. No puedo ir a la fiesta que tienes programada porque yo hago una gran obra. ¿Dónde están las convicciones del pueblo de Dios? Dígame usted. Los Sanbalats y Tobías siempre van a tratar de interferir y estorbar la gran obra que estamos haciendo para el Señor. ¿Dónde están tus pantalones y tus agallas para pararte firme y decirle no a la gente allá afuera en el mundo? Si vamos a hacer una obra grande para el Señor, tenemos que pararnos firme en contra de las distracciones, en contra de las críticas, en contra de las murmuraciones. Hoy día padecemos de muchos cristianos aguados que cuando viene la oposición y cuando viene la crítica de otra gente fácilmente quieren tirar la toalla. Esto no es para mí, pastor. Hoy no. ¿Sabe qué dijo el doctor Bob Jones Sr.? Esto fue lo que él dijo. Él dijo: entre más grande sea el propósito de Dios en tu vida, más grandes serán las dificultades que tendrás que enfrentar. Para hacer una obra grande se requiere un deseo. Para hacer una obra grande se requiere agallas para evitar las distracciones. Y número 3, y con esto termino: para hacer una obra grande para Dios necesitamos que otros vean la gloria de Dios. Ese es el propósito final de todo lo que hacemos, hermano. Que el nombre de Él sea enaltecido. Cuando todo se acabó, lo del muro de Jerusalén, mire usted lo que sucedió. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 6. Bueno, es más, aquí se lo pongo en la pantalla. ¿Está listo? Nehemías capítulo 6, versículo 15. Oiga bien lo que sucede. Dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul. ¿En cuántos días, hermano? 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, oiga, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Impresionante, suficiente es que alguien se atreva a reconstruir los muros de una ciudad del tamaño de la ciudad de Jerusalén. Lindo es ver que alguien como Nehemías se rinda ante el llamado de Dios cuando escuchó de la situación y de la condición de la ciudad, de querer echarle mano al asunto y reconstruir toda esa gran hermosa ciudad. Y tremendo fue la obra que Nehemías hizo, levantándole los ánimos a todo ese grupo de judíos, diciéndole: señores, ánimo, echémosle ganas, sí se puede, vamos a reconstruir este muro. Y lo hizo, hermano, lo hizo en 52 días. ¿Y sabe qué dice el mismo Nehemías cuando todo se terminó? Dice que todas las naciones conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. La gente que Nehemías menciona aquí en este versículo no son gente del pueblo de Dios, no son parte de la familia de la fe, no son hermanos y hermanas de la iglesia, no son gente del compañerismo. Estamos hablando de gente perdida. No solo los enemigos, Sanbalat y Tobías, pero todas las naciones que les rodeaban. Oiga, dice: se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. Estaban atónitos, no lo podían creer. En 52 días estos débiles judíos habían reconstruido los muros de la ciudad. ¿Y sabe qué fue lo único que pudieron decir los incrédulos? Eso fue Dios.
La obra que Nehemías hizo para el Señor, hermano, con todos los que le seguían, produjo tres cosas en la gente incrédula. Número uno, temieron. Número dos, se sintieron humillados. Y número tres, reconocieron el poder de Dios. Eso es exactamente lo que va a pasar cuando tú decides hacer algo para Dios y te involucras y sirves y te metes a servir al Señor en el ministerio. ¿Qué va a pasar si evitas las distracciones e ignoras las críticas de los demás y pones a un lado las quejas y los complaints de cualquier otro carnal cristiano que viene a la iglesia y no hace nada para el Señor y le dice: Señor, por tu buena mano voy a lograr hacer algo grande para ti? ¿Sabes qué va a pasar? Los incrédulos se van a dar cuenta, se van a afectar, se van a humillar y van a reconocer: eso es de Dios. Wow. Trabaja, hermano, para que el Señor sea siempre glorificado, porque el Salmo 77 dice: tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. ¿Dónde están los cristianos de la Iglesia Redención que hoy van a determinar y decir: pastor, la obra que Dios me ha encomendado es una gran obra? Vamos a orar. Padre, gracias. Te alabamos en esta noche. Te bendecimos, oh Dios. Ponemos en tus manos esta invitación. Muévete, Señor, por favor. Sus ojos cerrados, su rostro inclinado, nadie viendo con respeto a Dios. Puede permanecer así con sus ojos cerrados. Si puede, por favor, un minutito más. Tú que nos visitas hoy, o a lo mejor has venido anteriormente, pero sigue habiendo un vacío en tu corazón que nadie más ha podido llenar. Tú que sigues vagando por este mundo sin propósito y sin dirección, no sabiendo por qué Dios te ha puesto sobre esta tierra, no habiendo entendido exactamente el significado de tu existencia. Quiero decirte a ti, mi querido amigo, mi querida amiga, que tú eres importante para Dios. Y la razón de eso lo vemos en las Escrituras. Y ese vacío que andas llevando por dentro, que lo has tratado de llenar con bebidas alcohólicas, con cigarrillos, con vicios, con mujeres, con deleites y placeres, ese vacío va a permanecer ahí, porque ese vacío solo Dios lo puede llenar. Solo Cristo puede llenar esa necesidad que tú andas llevando por dentro. Y te lo digo por experiencia, mi amigo, mi amiga. No hay nadie que puede hacer por ti lo que Cristo puede hacer por ti. Él murió por ti en la cruz. Él derramó su sangre por ti y murió
por tus pecados y por los míos. ¿Sabes que Él está aquí ahora mismo? Ese precioso y divino Salvador está presente aquí en esta tarde. Y Él quiere darte a ti la vida eterna y el directo acceso hacia el cielo cuando tú mueras. No viene a través de una religión o una iglesia o una denominación o un confesionario. Viene a través de un paso de fe, pidiéndole a Cristo que sea tu Salvador. ¿Por qué no tomas ese paso hoy? Habrá alguien hoy que dirá: pastor, ore por mí. Yo quiero tomar ese paso. Yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Levante la mano ahí donde está. ¿Habrá alguien hoy? Ore por mí, pastor. Cuando yo muera, yo quiero tener ese directo acceso a la presencia de Dios por haber confiado en Jesucristo, su Hijo. Levante su mano. Levante su mano. Yo quiero orar por usted. Gloria a Dios. Precioso el corito que dice: ¿cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestra de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta opacar, la más densa noche hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano. Qué lindo es Dios. ¿Cuántos hoy dirán: pastor, Dios para mí es lindo? Levante la mano. Dios le bendiga. 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 ¿Cuántos hoy podrán declarar con todo su corazón: pastor, la obra que Dios me ha dado es una obra grande, es una obra excepcional, es una obra preciosa? El ministerio que Dios me ha dado, pastor, es increíble. Levante la mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dirán: pastor, yo voy a servir, yo voy a trabajar, yo me voy a involucrar? No importando y no poniéndole ni una sola atención al que tenga su opinión para dar o alguna crítica para dirigir en contra de mí. Yo sirvo a Dios porque Él para mí significa todo en la vida. Levante la mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gloria a Dios, Dios le bendiga. Usted que levantó su mano, quiero invitarle a dejar su lugar. Ya es hora de terminar. No voy a dilatar mucho, no voy a alargar mucho la invitación de esta noche. Pero sí, si usted levantó su mano en alguna de esas decisiones, acompáñeme de rodillas para suplicar la bendición de Dios. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gloria a Jesús. Amante Padre, gracias. Hoy queremos salir de las puertas de este templo con la mentalidad de que esta no es una obra cualquiera, este no es un trabajo común y corriente. Esta obra del Señor es una gran obra.
Y estamos delante de ti para recomprometernos en seguirte sirviendo con convicciones bíblicas de que esta es la obra de nuestro Dios. El domingo es el día del Señor. No se hace ninguna otra cosa más que venir a alabarle y adorarle en su santo templo. Miércoles es servicio de oración. No se hace ninguna otra cosa más que venir y doblar rodilla. Porque la casa de mi Dios, casa de oración será llamada. Todas nuestras cargas las dejamos hoy aquí a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Solo el poder de Dios puede hacer, ¿qué, hermano? Cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Diga, solo el poder de Dios puede cambiar. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al nueva criatura soy? ¿Alguien fue bendecido hoy? No se nos vaya, hay un rico y delicioso helado para todos aquí hoy, así que a nomás orar, acompáñenos por estas puertas, entre por el lado del salón aquí y únase con nosotros ahí en unos segunditos más, ¿ok? No hay que orar, hermano, aquí vamos a orar de un solo para que Dios bendiga sus alimentos. Y métase en línea ahí los hermanos Mike y el hermano Juanda. Le va a recibir, escoja lo que usted desee el día de hoy. Disfrútelo, hermano, por favor, ¿ok? Padre, bendice el compartir a continuación y despídenos con tu paz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, iglesia. Los amo en el Señor. Cuídese mucho, no se nos vaya a ir. Y nos vemos aquí a continuación. Se estaba hablando de un partido de fútbol después del